Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. En esta edición, todo lo acontecido este 1 y 2 de mayo. Presidente Legislativo responde informe presidencial. Parlamentarios dieron sus primeras impresiones al mensaje del presidente Rodrigo Chávez y jefes de fracción anuncian prioridades para el tercer año de gestión. Vamos al detalle de las informaciones. Jefes de fracción anuncian cuáles son las prioridades para este tercer año de gestión. Tras la elección del nuevo directorio legislativo, los jefes de fracción encargados de la coordinación de sus bancadas dieron su discurso en el cual proyectaron las prioridades de cara al tercer año legislativo. Los congresistas de la oposición aprovecharon para cuestionar al gobierno por sus discursos considerados pasados de tono y por su énfasis en el manejo de la política monetaria, sacrificando la inversión social. Desde la bancada oficialista, la jefa Pilar Cisneros cuestionó los acuerdos reflejados en la elección del nuevo directorio legislativo. Tenemos 2 años para demostrar de lo que podríamos ser capaces de hacer por este pueblo ávido de mejoras. Pero me temo que aquí muchos seguirán priorizando banderas partidarias, intereses mezquinos y destilando odio contra un gobierno cuyo único pecado es trabajar duro del lado del pueblo para fraguar un país de oportunidades y de equidad. El liberacionista Óscar Izquierdo inició con un tajante anuncio de oposición a la venta del Banco de Costa Rica, enumeró los proyectos impulsados por su bancada y criticó el manejo del gobierno sobre la agenda del país. Seguiremos atentos a defender nuestro país y nuestra institucionalidad de las acciones que pretendan debilitarlas. Un gobierno que no tiene líneas claras, que miente sin tapujos y ataca a quien recuerda que este es un país de derechos, no ha sido sencillo. Y lo que es peor, han llegado al extremo de señalar que, comillas, el problema es el Estado de Derecho que nos obliga a las instituciones públicas a hacer lo que la ley dice. Palabras nunca antes escuchadas de un jerarca. La jefa socialcristiana María Marta Carballo recalcó que tienen más de 200 proyectos presentados a los que buscarán dar impulso e instó al Poder Ejecutivo y a las fracciones a enfocarse en los proyectos que ayuden a bajar el costo de la vida. Son muchos los retos a los que nos enfrentamos. En una coyuntura marcada por la inseguridad ciudadana, la preocupante situación de la Caja Costarricense del Seguro Social, la violencia contra las mujeres, el rezago en educación, la falta de empleo, el desabastecimiento de agua potable, el alto costo de la vida, las falencias en infraestructura pública y, no menos importante, una compleja crisis de gobernabilidad. El nuevo jefe de Nueva República, Pablo Cibaja, enfocó su discurso en temas sobre generación de empleo, vivienda digna y mejoras en materia de seguridad. Hoy los costarricenses nos reclaman sobre cómo damos prioridad a proyectos, por ejemplo el benemeritazgo, a proyectos de ley que no están generando empleo ni facilitando la calidad de vida de todos por igual. Hoy miles de costarricenses llegarán a sus casas sin tener una fuente de empleo y sí, posiblemente sin la comida que está necesitando su familia. Necesitamos generar las condiciones para ayudarles a estos hombres y a estas mujeres. El liberal Diego Vargas anunció el liderazgo de una oposición dispuesta al diálogo con el fin de impulsar reformas al Estado, simplificación de trámites y también reformas en materia de seguridad. En esta jefatura encontrarán un espacio para el diálogo, necesario, urgente en este país, y que lo entiendan todas las fracciones. El apoyo a iniciativas novedosas y transformadoras. Una oposición responsable pero vehemente y sobre todo encontrarán en mí un aliado si se trata de negociar de forma respetuosa, transparente y viéndonos a los ojos. Finalmente, el jefe de Frente Amplista, Antonio Ortega, llamó a respetar la institucionalidad, anunció una férrea oposición al impulso de jornadas 4x3 y enumeró los proyectos de interés para su fracción. A los movimientos sociales, feministas, ecologistas, a las fuerzas sindicales, a los productores patriotas, al movimiento estudiantil, a la diversidad sexual, al movimiento campesino, al magisterio nacional, a los héroes y heroínas de la salud pública,
a los comunalistas, a todas aquellas personas que nos recuerdan la importancia de lo colectivo y de lo solidario. Fuerza, compañeras y compañeros, ni los peores tiempos del bipartidismo lograron derrotarlos, tampoco los lograrán derrotar un aprendiz de dictador. Las 6 fracciones son conscientes de la importancia de establecer acuerdos, tomando en cuenta que el tercer año por tradición es quizás el más productivo en aprobación de los proyectos que han sido presentados por sus diputados y trabajados en las comisiones durante los 2 años anteriores. Rodrigo Arias fue reelecto por tercer año consecutivo como presidente del Directorio Legislativo. Con un total de 36 de los 57 votos posibles, el congresista Rodrigo Arias Sánchez logró reelegirse por tercer año consecutivo como presidente de la Asamblea Legislativa. Aparte de los votos de su bancada, Arias Sánchez logró el respaldo de los representantes del Partido Liberal Progresista y Nueva República, además de algunos independientes. Los otros candidatos a ocupar el puesto fueron Manuel Morales, de la bancada oficialista, que consiguió 8 votos, Horacio Alvarado de la Unidad Social Cristiana con 7 votos, así como la congresista del Frente Amplio, Rocío Alfaro, que sumó los 6 de su agrupación. El diputado Arias Sánchez dijo en sus primeras impresiones que uno de los principales retos que tiene en este tercer año la administración Chávez Robles es garantizar la institucionalidad del país. El reto más importante es, por un lado, garantizar la institucionalidad de este país, garantizar que el Estado de Derecho de Costa Rica existe y debe cumplirse, garantizar que el Estado de Derecho no es un estorbo para nadie que ejerce el poder. El Estado de Derecho es parte de la vida democrática de Costa Rica. Dicho eso, me parece que vamos, como este Congreso tiene que estar alerta para que se cumplan todas las normas que nuestra Constitución y las leyes nos exigen cumplir. El presidente Arias Sánchez detalló que el segundo gran reto es luchar contra la narcoactividad, y esta lucha pasa por la aprobación de las 10 propuestas de ley que fueron sugeridas por la Comisión Interinstitucional, de las cuales ya se aprobaron algunas y las restantes están avanzando en la corriente legislativa. Añadió que hay que trabajar en lo social, pues aunque hay estabilidad macroeconómica, también se debe pensar en los costarricenses que la están pasando muy mal, así como en la inversión en el campo social. Como vicepresidenta del directorio se escogió a Rosalía Brown de Nueva República, quien consiguió 31 votos, seguida por Vanessa Castro, 14 votos, y Melina Hoy, 11 votos, ambas de la Unidad Social Cristiana. La primera secretaría será ocupada por el diputado Carlos Felipe García, quien consiguió el apoyo de 36 colegas, suficientes para derrotar a Carlos Andrés Robles, quien consiguió el apoyo de 21 legisladores. Hoy me lleno absolutamente de gozo, de alegría, de emoción, de presentar a mi compañero Carlos Felipe García. Me ha tocado recorrer con él a través de los últimos años los diferentes rincones del país y puedo dar fe de que se trata de una persona tremendamente humana, un joven, el más joven de la Asamblea Legislativa, una persona que representa precisamente esos ideales democráticos, esos ideales firmes, que piensan sobre todo en una Costa Rica próspera, en una Costa Rica equilibrada, social y económicamente. Con un total de 49 votos a su favor, la congresista Olga Morera ocupará la posición de segunda secretaría, tras superar a Sofía Guillén, que consiguió 8 votos. Por su parte, la diputada Luzmeri Alpizar pidió a sus compañeros el voto para ocupar la posición en la primera prosecretaría y fue escuchada por 40 de ellos que le dieron el voto. Disputó el puesto con Alejandro Pacheco, que logró 15 votos. Quiero hoy presentarme ante ustedes como lo que soy, una mujer
que trabaja con ahínco, con voluntad y con decisión. Una mujer perseverante, que busco consejo y también busco consensos. Una mujer que confía en Dios. Me han visto ustedes sumar desde sus curules o en diferentes espacios proyectos que sean del bien para esta patria. Primero que todo, proyectos que vengan del Ejecutivo, proyectos que vengan de mi propio despacho, proyectos que ustedes, señores y señoras diputados, han propuesto. El último de los puestos, la segunda prosecretaría, quedó en manos de la diputada Dinora Barquero, que sumó el apoyo de 33 compañeros, mientras que sus oponentes Daniela Rojas sumó 17 y Priscila Vindas 6 votos. Parlamentarios dieron sus primeras impresiones sobre el mensaje del presidente Rodrigo Chávez. Las bancadas de oposición lanzaron fuertes críticas al mensaje que dio el presidente de la República por considerarlo omiso y confrontativo, mientras la fracción oficialista defendió los logros económicos y de infraestructura, así como la necesidad de un referéndum. Óscar Izquierdo, jefe del Partido Liberación Nacional, dijo que lejos de un informe de labores, lo que hace el presidente Chávez es endilgarle la responsabilidad de su propia inacción a la Asamblea Legislativa. Lo primero, yo quisiera dejar claro que este es un informe de labores, se supone. Bueno, yo quisiera decirle a los costarricenses que lamentamos profundamente que en ese informe de labores no se haya dicho nada realmente de materia de seguridad. O sea, ¿qué ha hecho este gobierno en materia de seguridad? Nada se dijo. Y los costarricenses saben la realidad que tenemos en ese campo, ¿verdad? La cantidad de homicidios que tenemos y siguen y continúan dolorosamente aumentando. Nada dijo. ¿Qué dijo en materia de salud? A ver, ¿dónde está la respuesta de la infraestructura en materia de salud? Nada dijo. Sencillamente el hospital de Cartago paralizado, el hospital de Limón paralizado, en fin, estamos completamente paralizados en materia de seguridad, en materia de salud también. En fin, este es un informe de labores que deja mucho que desear, como informe de labores. Paralelamente, lejos de dar un informe de labores, lo que viene es a endosarle de alguna manera la incapacidad del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Luis Diego Vargas, del Liberal Progresista, señaló que el discurso fue muy descriptivo y pidió que haya una verdadera apertura para buscar acuerdos. Bueno, a mí me dejó, primero el discurso empezó un poco pausado, creo yo, y descriptivo. No lo sentí profundo en temas medulares, y digo descriptivo porque habló de 47,000 empleos, me metí a los datos del INEGI y todavía estoy buscando los 47,000 empleos que dice que se han generado en estos días. Por otro lado, en el tema de calidad y mejora de las condiciones de vida de las familias que se reflejan en las compras, cuando vas al supermercado, vas a comprar medicinas, yo creo que nadie puede dar fe, de que eso sea una realidad. Adicionalmente a eso, en el tema de seguridad me dejó preocupado, porque si nos vamos a la convocatoria que han hecho en estos días, empezamos a trabajar hoy con esa agenda, pero solo 3 proyectos de ley para revisarse, para avanzar en la corriente legislativa están, de una lista de 50. Entonces el presidente nos hace un llamado a que avancemos, pero ahora es el responsable, él y su ministerio, el Ministerio de la Presidencia y demás, pero no nos está llegando la cantidad de trabajo que nosotros ocupamos. El jefe de la fracción de Nueva República, Pablo Cibaja, resaltó el tono contradictorio del presidente. Ver a alguien que le dice primero a los diputados, aquí está mi mano extendida, abierta, quiero trabajar con ustedes, quiero sumarme, y luego dice, esto lo vamos a hacer con o sin ustedes, esto lo vamos a hacer si ustedes colaboran o no colaboran. Entonces deja ese sinsabor de decir, entonces ¿qué quiere el señor presidente? ¿Quiere trabajar con los diputados? ¿Quiere sumarse? ¿O quiere seguir dinamitando los puentes? Bueno, por lo menos a este servidor esa fue la primera reacción que tuve. Yo creo que el señor presidente ha visto y ha sido demostrado que cuando hay diálogo, cuando hay conversación, las cosas salen. Le pongo un ejemplo que es el proyecto que aprobamos los $700 millones de préstamo. Hubo ese acercamiento, hubo esas mesas de trabajo y gracias a todo este proceso logramos ahorrar a los costarricenses más de $60 millones que íbamos a pagar de más en el préstamo. Y se logró. Claro, ellos quieren que sea todo a ritmo de tambor, pero es un préstamo, es recursos. Eso hay que verlo con la cabeza fría. Pero lo logramos gracias a las conversaciones. Pero ellos simplemente pretenden que todo salga
a como ellos quieren y por desgracia el asunto no funciona así. Antonio Ortega, jefe de fracción del Frente Amplio, manifestó que estos 2 años le han servido al gobierno para mentir. Pero creo que estos 2 años al gobierno, al presidente, lo que le han servido es para mentir de manera, digamos, más sofisticada. Por ejemplo, relatos para maquillar datos, narraciones para maquillar la inacción o las inacciones que han tenido, y al mismo tiempo una manera violentísima de querer proponer o posicionar temas, nación, al mismo tiempo que se silencia con temas relacionados con la desigualdad, con la pobreza, con el día a día. ¿De qué nos sirve la macroeconomía buena? ¿Qué nos sirve los números fiscales alentadores si se hace a costa de sacrificar el apoyo social o el Estado social de derecho? Por su parte, el diputado de la Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco, dijo que al presidente de la República le falta humildad. Yo creo que el señor presidente de la República no está ubicado en el país que estamos todos los costarricenses. Yo creo que le falta mucho, le faltó muchas cosas de informar. Me parece que lo que vino fue a hacer un discurso incendiario, a repartir culpas y no asumir las culpas que tiene el Poder Ejecutivo. Yo creo que le falta humildad al señor presidente para reconocer lo que hay que hacer, lo que falta de hacer, y bueno, y toda la parte de inversión social. Me parece que la inversión que han hecho es deficiente en la parte social y de ahí vienen todos los problemas. En toda la parte de seguridad también yo creo que les ha faltado. Nos reclaman los diputados que no se han aprobado algunos proyectos que ellos han presentado malos, otros los retiró. De los 6 proyectos que había presentado, él retiró otros. Y bueno, también él tiene una fracción de gobierno que son los encargados de darle seguimiento a los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo. Entre tanto, la jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros, defendió la necesidad de hacer un referéndum y avanzar en temas importantes. Nunca podemos quedar bien con la oposición, nunca. Entonces, si son poquitos, que son poquitos, si son muchos, que son poquitos, que son muchos. A ver, ¿en qué hemos avanzado sustancial en los últimos meses aquí en la Asamblea Legislativa? ¿Desafectación de terrenos? Eso es importante. ¿Declarar símbolo nacional al colibrí? Eso es lo que ellos quieren y lo que a ellos les gusta. No, señor. Aquí hay grandes proyectos país que no avanzan. ¿Hemos avanzado en los proyectos de seguridad? Sí, pero no hemos avanzado en los que más van a incidir en realmente tratar con mano dura a estos delincuentes. ¿Por qué no avanza? A ver, dígame, una sola razón por la cual no avanza el proyecto de ley para quitarle la nacionalidad a 50 capos de la droga identificadas por nuestra policía, que se nacionalizaron costarricenses y que traicionaron su promesa de ser un buen ciudadano para este país. ¿Por qué no avanza? ¿Y la prisión preventiva? ¿O vamos a seguir exponiendo la vida de nuestros policías para que agarren a los sicarios, para que agarren a los que les disparan a la policía y 2 días después están fuera, en la calle? A ver, seamos serios. La calificación que dijo el presidente que puso, pero así, yo veía las caras de todos, están furiosos, con esa censura hacia el Congreso, que el 85% de los costarricenses dicen no trabaja bien. Eso no es una nota que le puso el presidente Chávez ni el gobierno, es una nota que le han puesto los ciudadanos. Entonces, si les da cólera eso, trabajen bien, trabajen rápido y hagamos los proyectos de ley que van a incidir para que el ciudadano cambie su perspectiva sobre la Asamblea Legislativa. El presidente legislativo Rodrigo Arias respondió ante el informe del presidente Rodrigo Chávez. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, volvió a tender su mano al presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, para construir ventanas de esperanza para que la barca en que todos navegamos pueda salir avante. Así lo manifestó Arias Sánchez en su respuesta a la rendición de cuentas del mandatario Chávez Robles, donde reiteró su llamado a escuchar de manera respetuosa y lograr acuerdos por el bien común,
dejando de lado los discursos confrontativos contra la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y contra cualquiera que no comparta su visión. El presidente Arias calificó como inhumano la falta de inversión social en temas como la educación, las becas Avancemos, los recortes a la red de cuido, la disminución en vivienda y en las listas de espera para una pensión del régimen no contributivo. El Estado de la Nación ha venido señalando la creciente desconexión entre crecimiento económico y bienestar social, sobre todo entre los más vulnerables. Así no somos nosotros, así no queremos ser nosotros. Va en contra de todo lo más sagrado del costarricense, la cohesión social fundada en la solidaridad. Es tan dramática esta situación que, de acuerdo con las mismas estadísticas oficiales de la OCDE que usted ha mencionado ahora, hoy somos vergonzosamente el primer país dentro de dicha organización con el mayor nivel de su población en pobreza. Repito, somos el país con el mayor nivel de su población en pobreza y con la mayor desigualdad en la distribución de sus ingresos. Datos matan mentiras. Mientras que el presidente Chávez, al referirse al narcotráfico y la instalación de escáneres, volvió a enfilar sus ataques contra la Contraloría, su homólogo legislativo apeló al debido financiamiento y al respeto a los órganos correspondientes. La inversión social es la forma preventiva de combatir el delito. El debido financiamiento de las fuerzas del orden y de su respaldo judicial e investigativo son la forma inmediata de enfrentar la delincuencia activa. Para eso se necesita reforzar también el marco legal del delito y esta Asamblea Legislativa, en pleno, se ha abocado a la tarea de tramitar y aprobar los proyectos que han sido encomendados por la Comisión de Autoridades, así como de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Otro de los temas en que el presidente legislativo fue enfático se relaciona con la pretensión que ha externado el mandatario de someter a referéndum una serie de iniciativas de su interés. Arias Sánchez explicó que conoce muy bien la figura del referéndum, pues negoció de forma exitosa con la Asamblea Legislativa la llamada a una consulta popular. El uso del referéndum debe hacerse siempre según lo dispuesto en nuestra Constitución, en la ley y bajo el espíritu democrático por el cual fue creado. Sin embargo, procurar el uso del referéndum como un mecanismo caprichoso y vengativo para ir en contra de los poderes de la República y contra nuestra institucionalidad es una vana pretensión que no encontrará terreno fértil en este Congreso. Los avances en la erradicación de trámites innecesarios, la participación en la Comisión Interinstitucional que trabaja para combatir la inseguridad nacional y el equilibrio en las finanzas del Estado son algunos de los temas en que el presidente legislativo reconoció los avances logrados por esta administración. En su rendición de cuentas, el presidente Chávez Robles dijo que en materia de infraestructura se concluirá el anillo de circunvalación, los proyectos Tara de la Lima en Cartago, se resolvió el caos en Alajuela y anunció que terminará la ruta a San Carlos. En lo que respecta al campo educativo, aseguró que ya se inició la formación tecnológica que vendrá a sustituir el trabajo que llevaba a cabo la Fundación Omar Dengo. Este año se inició la implementación de ese cambio con más de 1.800 centros educativos, 1.800 escuelas y colegios, beneficiando a 690,000 estudiantes, mientras que en más
de 2.500 centros, estamos utilizando la tecnología en otras materias del currículo, beneficiando a nada menos que 290,000 estudiantes. En total, el programa llega a más de 4.300 centros educativos y beneficia a 980,000 niños y jóvenes. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.